Permites también compartirlo y nos permites hoy escucharlo y nos permites hoy recibirlo y permítenos, Señor, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón cada día. Te rogamos que inspires, Señor, la predicación de tu palabra, que seamos iluminados, Señor, por el mensaje que se predica, por la enseñanza que se nos da. Gracias, Espíritu de Dios, porque así como la inspiraste, la revelaste, hoy, Señor, la traes para nosotros en forma de predicación para recibirla también. Estamos pues en tus manos y gracias, Señor, por usar en ese propósito hoy al pastor César, Señor, y tu palabra sea sobre nosotros. Oramos siempre con alabanza y con gratitud en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga, iglesia. Amén. Damos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hoy vamos a dar la segunda parte. Bendito sea el Señor. Y la última. Bendito sea Dios. Dándole gracias al Señor por este tiempo. Mientras nuestra hermana oraba, nuestra hermana Alicia, bendito sea el Señor. Siempre hay que ser agradecidos con nuestro Dios porque Dios es bueno. Amén. Indudablemente tenemos que estar gozosos con nuestro Dios porque Dios nos ha placido traernos acá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. De verdad. Y escuchar su palabra, bendito sea Dios, la palabra que nos transforma, la palabra que es la única que tiene el poder de transformarnos y debidamente nosotros deberíamos de tener que nuestra conciencia, nuestro corazón siempre la tengamos siempre en nuestra mente para que cada día la podamos tomar, aprender de ella, aprender de nuestro Dios y que es la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Dios la irá perfeccionando hasta antes de su venida. Amén, iglesia. Dios va a ir haciendo su obra, bendito Dios, el evangelio en la vida del creyente. Segunda parte, bendito Dios, y me gustaría que abra su escritura. Vayamos a Santiago, bendito Dios, el segundo versículo, capítulo, aquí versículos que está en Santiago. Me gustaría que le diéramos la lectura a ese capítulo 2, capítulo 1, perdón, 1, 22. Amén, iglesia. Gloria a Dios, dice así su palabra. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Hemos venido hablando, bendito Dios, de su palabra, del evangelio de Jesús y cómo de una otra manera en el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros, la iglesia, por muchos años hemos escuchado la palabra del Señor y a través de la historia la iglesia ha venido también escuchando el mensaje de salvación, el mensaje que nos ha dado vida, salvación eterna en el Señor y damos gloria a su nombre porque hoy podemos decir que tenemos un Padre celestial. Amén. Aquel evangelio que un día nos habló al corazón, de una u otra manera nuestro Señor Jesucristo inquirió nuestro corazón, tocó nuestra mente, tocó nuestros sentidos, nuestro ser y nosotros de una otra manera tomamos una decisión un día en el Señor porque Él comenzó la obra en el corazón de cada uno de nosotros. El evangelio que salva. Amén, iglesia. Y como lo mencionamos de una otra manera, el evangelio es aquel que Dios ha dado a través de su gracia salvífica. Dios hemos venido a sus pies porque de una otra manera Dios a través de su palabra, usando la palabra de Él, Dios nos ha traído a su redil y nosotros damos gracias porque hoy en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Mire, en pocas palabras tenemos mucho que darle gracias a Dios. Damos gracias a Dios por la gracia salvífica, bendito sea su nombre. Damos gracias a Dios por su palabra, amén, iglesia. Damos gracias a Dios por esa gran bendición de su Espíritu Santo en nosotros hoy reconciliados con el Padre a través del Hijo de Dios. Y cómo no honrarle.
¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Dios? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle culto a nuestro Dios? Cantos a Dios, levantar nuestras manos, levantar una voz a Dios, y cómo no ser agradecidos porque Dios a través de su palabra va a seguir siempre haciendo la obra de transformación. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Bendito sea el Señor, y esperando que cada uno de nosotros tengamos siempre esa convicción de poder escuchar su palabra. No solo aquí en este lugar, no solamente en la congregación, sino también que tengamos nuestro tiempo diario con Dios cada día, cada mañana, cada tarde, no sé, el horario que usted tenga, el tiempo que usted tenga durante el día. Ponga un tiempo para darle gloria a Dios por aquella salvación que Dios nos entregó. Amén, iglesia. Entonces, de una otra manera, la iglesia está muy acomodada. La iglesia, hablo en términos general, la iglesia está buscando un bienestar temporal, un bienestar aquí terrenal. Bendito Dios, pero sin embargo Dios nos lleva más allá de eso, más allá de lo que tenemos hoy. Dios nos lleva a un bienestar del alma, aquello que supera lo que está aquí en la tierra, aquello que va más allá de lo que nosotros consideramos, porque lo que Dios tiene es eterno. Amén, iglesia. Definitivamente lo que Dios tiene es eterno para nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Ahora, bendito Dios, recuerde, hablamos de dos ejemplos breves, solamente hablamos de los fariseos y hablamos de la iglesia de Corinto. De otra manera, Dios nos quiere enseñar siempre su evangelio, aquel evangelio que salva, amada iglesia. Los fariseos, aunque hablaban muy bien, tenían una retórica muy bonita, bendito Dios, pero estaba divorciada de los hechos que ellos presentaban en sus vidas. Entonces, de una otra manera, Dios nos lleva a que vayamos más allá de eso, aunque nosotros, por la gracia de Dios, el tema del evangelio es para toda la vida, amada iglesia. El tema del evangelio es para toda la vida, y la iglesia de Cristo en un poco tiempo ha olvidado los siglos de predicación de la palabra de Dios, ha olvidado el evangelio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque quizás han querido traer ideas, filosofías, pensamientos humanos, métodos para atraer a hombres a la iglesia, o simplemente de una otra manera, todos esos métodos, cuando se implementan en la iglesia de Cristo Jesús, bendito sea el Señor, déjame decirte que de una otra manera, en lugar de traer santidad, en lugar de traer transformación al corazón de la iglesia, va a traer circunstancias que van a empeorar cada día más la situación del alma del pueblo de Dios. Dos, podemos conocer grandes doctrinas de la iglesia. De hecho, vamos nosotros, aquí en la congregación tenemos siempre, cada año tenemos facultad teológica, y lo vamos a seguir haciendo, amada iglesia, pero ese no sería solamente que tenga grandes doctrinas, grande palabra del Señor, pero sino que todo eso se convierta en una transformación para su alma. Recuerde eso, amada iglesia, transformación. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, amada iglesia? En pocas palabras, es una oferta de salvación de parte de Dios. Recuerde eso, es una oferta de salvación de parte de Dios contra el hombre que pecó contra él. O sea que es contra mí, es contra usted y contra aquel hombre que ha pecado contra Dios. Es a favor tuyo, a favor de nosotros esa oferta. Amén, iglesia. Es a favor de nosotros la salvación. Entonces, por lo tanto, amada iglesia, el evangelio, en pocas palabras, son buenas nuevas. Amén. Son buenas nuevas. Y alguien dijo, Sproul dijo, el evangelio es solamente buenas noticias cuando entendemos las malas noticias. Éramos pecadores, ¿cierto o no? Éramos pecadores, de ahí partimos. Todos nosotros éramos pecadores, sin embargo, Cristo nos trae buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Y a través de los años, la iglesia, de una otra manera, como nunca antes, si vimos un ejemplo en el libro de los Hechos, la iglesia tenía las cosas en común. Claro, la iglesia abrazó ese evangelio con amor, con pasión, se rindió al Señor, y por lo tanto se vio el resultado de ese evangelio transmitido por el Señor Jesucristo a sus vidas. Pero hoy podemos tener mejores seminarios, podemos tener facultades teológicas, podemos tener la tecnología a nuestro favor, podemos tener muchos libros a nuestro favor como nunca antes, amada iglesia, y seminarios y todo lo que tenga que ver con la escritura, ¿verdad? Sin embargo, parece ser que aún la iglesia necesita del evangelio de la salvación. Amén, iglesia. De otra manera, la iglesia ha relegado el evangelio que salva
vidas. Hemos relegado el evangelio que salva vidas. Seguimos adelante en el nombre del Señor. Pero también hemos tenido luchas, tenemos que enfrentar luchas. La iglesia enfrenta luchas constantes acerca de ciertos personajes que se introducen en las congregaciones o que están en medio de vosotros también, falsos maestros que traen a su vez falsas enseñanzas. Y dentro de esas falsas enseñanzas es un evangelio que se llama el evangelio, o una doctrina, o no, una ideología que se llama la prosperidad. Sí, entonces ese ha sido un gran daño para la iglesia hoy en la actualidad, en este siglo presente. Bendito Dios, el evangelio que llaman el evangelio de la prosperidad ha traído un gran daño a la iglesia de Cristo Jesús. Muchos países, el evangelio de la prosperidad de una otra manera sale casi prácticamente de aquí de Estados Unidos y se embarca a muchas naciones como las nuestras, como nuestros países latinoamericanos. Y hoy más que nunca, si hablamos de nuestros países latinoamericanos, incluyendo también aquí, ¿por qué no? Hoy se habla más de la prosperidad, se habla más de la guerra espiritual, o sea, se habla más de los demonios, se habla más de Satanás que de Cristo, el Señor, nuestro Salvador. Dentro de todo eso hay muchas cosas que se han hecho, pero sin embargo déjame decirle que la iglesia deberíamos de perseverar siempre en la palabra de Dios, amada iglesia. Porque esa es la única que va a producir fruto, es la única que va a producir transformación al alma del creyente. Amén, iglesia. No hay otra palabra más que la que tenemos usted y yo aquí puesta. Bendito sea su nombre. Entonces dijimos, ¿puedes ponerme las preguntas, por favor, Rosaliano? Solamente para concluir algo de esa parte, bendito sea el Señor. El evangelio en la vida diaria. ¿Qué es el evangelio? Como lo hemos compartido. Segunda pregunta, ¿cómo se muestra una vida transformada por el evangelio según la Biblia? Bendito Dios. ¿Cómo se ve? Bueno, prácticamente, amada iglesia, el evangelio, vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de entrar en ese ejemplo, quiero mostrarte algo, bendito. Me gustaría que vayas a la palabra de Dios en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vayamos juntos a la palabra del Señor, 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 1, 2 y 3. Dame un segundo. Dice así su palabra. Además os declaro, hermanos, recuerde, está hablando a la iglesia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuche bien esto, amada iglesia. Aquí Pablo está manifestando y está declarando lo que había recibido la palabra de Dios y en ella había perseverado. No solo perseveró, sino la retuvo, retenéis, la retuvo, y por lo tanto esa palabra dice aquí que lo hacía salvo. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque primeramente, dice el 3, os he enseñado, ¿a quién? A los corintios. Los he enseñado. Ese es el mensaje que nosotros vamos a predicar, lo que nos ha enseñado la palabra de Dios a través de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí hay un evento, dos eventos, escuche esto. Hay dos eventos históricos y teológicos. Uno, primeramente, Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Amén, iglesia, así fue. Dos, el contexto histórico es a las Escrituras y que fue sepultado. Habla de un Cristo que fue sepultado, que murió en la cruz, pero que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bendito. Ese es el evangelio en el cual nosotros creímos. Es el tema central del evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor,
Salvador. Podemos saber mucho, puedes saber mucho, pregunta aquí, ¿pero se vive lo aprendido? Podemos saber mucho, pero ¿se vive lo aprendido? ¿Cuándo fue que el Señor te trajo a sus caminos? ¿Cuántas ministraciones o cuántos mensajes o cuántos seminarios has escuchado en tu vida? Pregunta, solamente. Pregunta para concientizar. Podemos aprender mucho, puedes saber mucho, perdón, pero ¿se vive lo aprendido? Hay una gran diferencia entre conocer solamente el conocimiento de la Escritura, así como los fariseos conocían, estaban llenos y repletos de la palabra de Dios. Sin embargo, sus acciones mostraban todo lo contrario. Vimos un ejemplo, Corintio, la iglesia de Corintios también había sido salva por la gracia del Señor, llena y repleta de los dones espirituales, y ellos, más que poder vivir la vida de Cristo en sus corazones, estaban reflejando todo lo contrario. ¿Cierto o no? ¿Qué reflejaban? Orgullo. ¿Qué más reflejaban? Vanidad. ¿Qué más reflejaban? Se creían porque tenían muchos dones espirituales. Sin embargo, la vida de ellos no mostraban la vida del evangelio que los había salvado. ¿Habrá un problema por aprender o con aprender? No lo hay. El único problema que existe cuando aprendemos es cuando no aplicamos la palabra de Dios. Ahí es el problema. Sigamos adelante. Bendito sea el Señor. Jesús es el mensaje del evangelio. Dice John Stott, no sé si alguna vez usted ha escuchado a John Stott, dice, el evangelio no es solamente un paquete de verdades doctrinales o teológicas, sino una vida transformada a través de esas verdades doctrinales y a través de esas verdades teológicas. Amén, iglesia. Es una vida transformada en Cristo Jesús. Segunda pregunta, entramos al tema. ¿Cómo se muestra una vida transformada por el evangelio según la Biblia? Por ejemplo, me gustaría que vaya a Gálatas. ¿Cómo se ve? Gálatas 5:22. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se ve un hombre o una mujer de Dios conforme a su palabra? Gálatas 5:22. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Según la palabra, dice la Escritura que así es como se ve un hijo de Dios. ¿Cierto o no? Transformado. Nadie dice amén. ¿Es así lo que dice la Escritura o no? Así dice la Escritura, mire, para que pueda concientizar. ¿Qué se requiere para vivir esta palabra? Esto, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es así como luce, como se ve una vida transformada en el evangelio. ¿Cierto o no, amada iglesia? Así se ve. Pero recuerde esto. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Te avergüenzas del amor del Espíritu Santo en tu vida? ¿Te avergüenza lo que trae el evangelio a tu corazón? ¿Gozo? ¿Trae paz a tu corazón? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mira esa palabra, poder de Dios, es una palabra de transformación. Viene cargada con la omnisciencia o con la omnipotencia de Dios nuestro Señor. Viene cargada con todo el poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos hay que creen? No diga, ¿cuántos hay que creer en el Señor aquí? Damos gloria a Dios. Porque no me avergüenzo, pero dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo, no es para el evangelio. Alguien dijo que no es para cobardes. Es para hombres rendidos a los pies del Señor Jesús. Alguien que se doblega, alguien que doblega la cerviz al Señor Jesús. Porque dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen
fe para preservación del alma. ¿Cuántos hay de esos aquí en el Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? 2, dijimos, el fruto del Espíritu Santo se requiere para un hijo según la Biblia. ¿Cómo se ve? El fruto del Espíritu de Dios me permite vivir el Evangelio en la vida diaria. Pero, escuche eso, pero el fruto del Espíritu depende de la llenura del Espíritu. ¿Me comprendió eso, iglesia? Otra vez, el fruto del Espíritu me permite vivir el Evangelio en la vida diaria. Eso es verdad. Pero el fruto del Espíritu depende de la llenura del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos nosotros rendir nuestras vidas a los pies de Cristo Jesús. Necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo Jesús. Segundo ejemplo. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo Cristo. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Dos cosas. Claro, usted dice, pastor, usted me está poniendo una meta muy alta. Es Jesús el que me está hablando usted. ¿Es cierto? Bueno, aunque aquí el Señor nos enseña a aprender que soy de mí manso y humilde de corazón, habla de carácter y habla de la obediencia a su palabra. Quizás estamos muy altos, quizás me habla de Jesús, pero nuestra imagen debe ser como Jesús, dice la Escritura, y es Cristo el que nos va a llevar a través de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, a formarnos a la imagen de su Hijo. Amén, iglesia. Entonces, dirá usted, muy alto, pastor. Bueno, vayamos a Hechos. Vayamos a Hechos 2, libro de los Hechos 2:43. 2:43. Amén, dice. Fíjese bien, esta era la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Bueno, aquí ya todavía nos identificamos nosotros, a gente común, gente del pueblo. No es Jesús, no es Pablo, pero es gente del pueblo. Entre toda esa gente quizás muchos no lo conocíamos, pero dice aquí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos hablando de gente común, gente sencilla, gente que es como tú y como yo. Ya no hablamos de Pablo, ya no hablamos del Señor Jesús o de Esteban. ¿Sí? Quizás nosotros tenemos alguna connotación de estos hombres que fueron mayores que nosotros, muy superiores, muy espirituales, pero sin embargo vemos que eran hombres también conforme al corazón de Dios, hombres sencillos, hombres que simplemente se dejaron tratar por la palabra de Dios. Fíjese bien en esta parte. Tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos. No estaban separados, estaban juntos. Lo que hace el evangelio de salvación, es que todos están juntos y unánimes. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Creo que el domingo compartimos algo sobre este asunto. Para hoy día nosotros vivimos en el país en el cual vivimos, nosotros acá, vivimos y nos han enseñado a capturar el sueño americano. No sé cuántos de nosotros cuando llegamos esta vez sin Cristo, sin el Señor, cuántos quisimos ir tras ese sueño americano. ¿Cuántos? La verdad. ¿Nada más yo? Bendito Dios. ¿Nada más yo? ¿Cuántos que? De verdad, en serio, iglesia.
Nos enseñaron independencia. Nos enseñaron a poder ver nuestro sueño, entre más grande, mucho mejor. A poder tener ciertas propiedades, ¿no? Pero sin embargo, déjame decirte, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había prueba, había tribulación en aquel tiempo, había lucha. Y su hermano en Cristo no dejaba que su hermano sufriera. También lo traían con ellos a donde estaban. Vendían algunas de sus propiedades para poder compartir entre los miembros de la iglesia de Jesús en aquel tiempo. Hoy, de otra manera, quizás sería un poco complicado y difícil para muchos de nosotros. ¿Cierto o no? Sería muy difícil. Quizás no sea el tema, el asunto a tratar aquí en este punto. Sin embargo, vemos una iglesia que estaba aquí con alegría y sencillez de corazón. No solo eso, alabando a Dios y tenían el favor, teniendo favor con el pueblo. No solamente la iglesia, sino que el pueblo que no conocía a Cristo Jesús, había favor de Dios sobre ellos. Les favorecía un pueblo que no conocía a Cristo Jesús. Mire lo que hace la transformación. Cuando alguien se rinde a Dios, cuando uno de nosotros nos damos a Dios, cuando el poder del evangelio comienza a transformar un corazón, aún un pueblo que no conoce a Dios, Dios te pone favor delante de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Avancemos. Ahora, si no vivimos el evangelio, estamos negando el evangelio. Puedes tener un gran conocimiento y gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Hay que echar raíces en la palabra de Dios. Hay que echar raíces, y te dejo solamente en Mateo 13, 18, 25, la parábola del sembrador. Filipenses 2, 6, 8. Me gustaría que vayas a la palabra. Filipenses 2, 6, 8. Dice lo siguiente. Y este habla del Señor Jesús. Un principio que Jesús nos enseña aquí es la humillación, es la humildad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos enseña la sencillez de la humildad, amada iglesia. Recuerde esto. El mundo no solamente necesita ver el evangelio o escuchar el evangelio. El mundo no solo necesita escuchar el evangelio, el mundo también necesita ver el evangelio en cada uno de nosotros. Es práctico quizás para muchos, no para todos, hablar del evangelio. Pero mostrar el evangelio es mucho más complicado para algunos de nosotros. La gente allá afuera está observando cuál es tu actitud de Cristo en tu corazón. Tus vecinos, tu familia, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, el señor de la esquina, tu vecindario. Yo no estoy diciendo que tengas que hablar, poner un parlante y decir soy cristiano. No. ¿Cómo ven ellos tu vida en Cristo Jesús? ¿Ven la luz de Cristo? ¿Ven la luz de Cristo? ¿Ven la sal de la tierra en tu corazón? ¿Ven la transformación de Cristo en tu alma? Bendito sea Dios. El evangelio de la cruz nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Cierto o no, amada iglesia? Nos llama a ¿qué? A perdonar. Nos llama a ¿qué? A humillarnos. Nos llama a servirnos. Nos llama a darnos unos a otros. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Pablo lo dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Vivirá
el Señor en nuestras almas, iglesia? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquellos que en Cristo han crucificado su carne dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. 2. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Somos qué? Transformados. Aquellos que han crucificado sus pasiones y sus deseos, dice aquí, somos transformados de gloria en gloria. Eso es lo que hace el poder del Evangelio, amada iglesia. Hoy quizás nosotros vemos a través del internet muchos lugares, muchos centros llenos de muchas personas. El asunto no son tanto los números. El testimonio de la iglesia es cuántas almas son transformadas por la palabra de Dios. ¿Cuántas almas son transformadas por la palabra de Dios? Predicar el Evangelio sin vivir el Evangelio le quita poder al que habla la palabra de Dios. No a la palabra en sí misma, sino a aquel que habla la palabra de Dios. Escuche esto, amada iglesia. Escuche esto. Predicar el Evangelio o hablar el Evangelio sin vivir el Evangelio de Cristo le va a quitar poder a aquel que habla la palabra de Dios, no a la palabra de Dios. ¿Me hago comprender? Le quita poder ¿a quién? A aquel que la habla. Si no vivimos el Evangelio, le estamos restando al Evangelio de Cristo Jesús. Tercera pregunta. Entonces, ¿cómo hay que vivir este evangelio en el lugar donde estoy, en el lugar donde me encuentro, en mi casa, en mi trabajo? Puede ser que tú seas un ama de casa, un esposo, un cónyuge, un conserje, un policía, un hombre de negocio, un profesional, un estudiante o un doctor, no lo sé. Donde quiera que estabas antes sin Cristo, es probablemente que nosotros, todo eso, el que era doctor, probablemente miraba al cliente o miraba al paciente como un número para poder sustraer riqueza, ¿o no es así? Miraba a un paciente para poder sustraer riqueza. Ese cliente, ese paciente o ese cliente se convertía en alguien donde él podía enriquecerse a su vida. ¿Me hago comprender, iglesia? Sin Cristo. Un hombre sin Cristo pudiera ser que vea a una mujer como su futura esposa o como alguien en el cual pueda solamente sentir placer sin Cristo. ¿Me hago comprender, iglesia? Así éramos muchos de nosotros sin Cristo. Nuestras amistades que teníamos era para qué, para solventar, y lo necesitaba para qué, para mis propósitos. Escucha esto. Quizás tengas tus hijos y tus hijos los puedas usar para tus propósitos, para decir, con estos hijos yo voy a crecer y me voy a embarcar en un rumbo diferente porque me van a ayudar cuando estén grandes, me van a ayudar a hacer cosas. ¿Me hago comprender? Fíjate bien, iglesia. Ya esas personas que no conocen de Cristo, cuando ya estamos en Cristo Jesús, estas personas, en lugar de poder sustraer de ellos algo, ya ese algo, en lugar de poder sustraer en el campo que está, se vuelve un campo misionero, un campo donde tú puedas compartir de Jesucristo. Ya no vas a pensar, el creyente ya no piensa en aquella mujer como algo que ve en el lugar de trabajo, como algo para un placer. Ya la ve como una hermana, una mujer para poder compartir el evangelio de Jesús. Aquel que es profesional, doctor, ingeniero, no sé qué, ya no ve las personas como para poder sustraer riquezas de ellos, sino para poder compartir el evangelio de Jesús.
Esa es la meta, amada iglesia. Ese es el propósito de Dios. No solamente de que nosotros seamos salvos, sino que podamos llevar el evangelio a otras vidas que también tanto lo necesitan. Mire Pablo, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Dice lo siguiente. Mire la cosmovisión o la manera que la palabra de Dios transformó la manera de pensar de Pablo, de un no creyente a un creyente en Cristo, porque el poder de Dios comenzó a transformar su corazón. Dice 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10. A fin, propósito, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí. Pero mire, fíjese bien el 8. Por amor, a la mitad, por amor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Mire, la conmovisión de Pablo cuando el Señor lo transforma, dice más adelante, atrasito, ahí cerquita, en el 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar. Pablo tenía mucho en qué confiar, en su carne, en sus posesiones, en lo que él era. Pero mire, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la ley, de la iglesia, perdón, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. He ahí la transformación de un hombre de Dios. He ahí el poder del evangelio transformando a un hombre. ¿Qué lo tenía él? Las cosas en las cuales confiaba, las tenía ahora por basura. Por basura. Es increíble. Y creo que ahí está el dilema de muchos de nosotros en la iglesia de Jesús, de poder despojarnos de aquello que nos llama la atención, de aquello que es terrenal, de aquello que nos atrae, de aquello que quizás de una otra manera nos sostiene en este mundo. Ahora, no está diciendo el Señor que lo abandones, no, que no sea una prioridad para tu alma y tu corazón, para que el Señor siga transformando tu vida, amada iglesia. Esta es la conmovisión de un hombre de Dios a través del Espíritu Santo. Vemos un hombre transformado en el Señor. Bendito sea su nombre. Amén, iglesia. Quizás muchos de nosotros buscamos el éxito. Quizás muchos de nosotros buscamos ser prósperos y no está mal. No está mal. El salario no debería ser, o la prosperidad no debería de ser el motivo por el cual tú tengas que tener un trabajo. Ay, ay, ay. No debería ser el motivo. Más bien debería ser el lugar donde Dios, por la gracia del Señor, de que te pone en un lugar, por la gracia de Dios, Dios te salva, Dios te da un lugar para que tú puedas compartir. Y aún dice Dios, bueno, yo no tengo por qué pagarte. Quizás Dios te dirá a ti. Sin embargo, a través de lo que has aprendido, a través de lo que has estudiado, a través del esfuerzo que haces, yo te voy a sustentar todavía con eso. ¿Cómo oyes?
¿Cómo lo ves? Dios te va a sustentar todavía por su gracia. Dios te va a dar un recurso todavía. ¿Por qué no llevar el evangelio a ese lugar donde hay personas? Porque el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Concluyendo, amada iglesia. 2 de Corintios 5:14. Vamos a concluir con unos versículos. 2 de Corintios 5:14. Esperando que en nuestro corazón no exista esa dicotomía entre lo que decimos ser y lo que vivimos. Están tomadas de la mano, amada iglesia. Van juntas. 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Aquí hay algo concluyente. ¿Para qué? Para los que viven ya no vivan para sí. Escuche eso otra vez. Para los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Vivimos para agradar a aquel que dio la vida por ti y por mí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén, iglesia. Ya no vivimos para nosotros mismos. Quizá tengas esa lucha en tu corazón. Quizás siembras para ti mismo. Pero Dios nos lleva, nosotros ya no, dice que ya somos ¿qué? Somos embajadores del reino de los cielos. Solamente estamos de pasada como extranjeros y peregrinos por esta tierra, amada iglesia. Nada más. Debemos de proclamar el evangelio que salva, el evangelio que transforma vidas. Amén, iglesia. Póngase de pie en el nombre del Señor. Que el evangelio de Cristo sea tu prioridad. Que el evangelio de Jesús sea nuestra prioridad, amada iglesia, en nuestras vidas. No nos hagamos famosos nosotros. Hagamos famoso a Cristo, usando ese término. Hagamos de nuestro Señor Jesús el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él sea nuestro Señor. Así como Él nos salvó. Nos ha dado recursos, nos ha dado trabajo. Pero ya nuestro trabajo no es solamente para poder adquirir un sueldo. Es para poder proclamar el evangelio de Jesús. Proclamemos el evangelio de Jesús a donde quiera que estemos, amada iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta tarde, en esta noche, Dios, que nos permites llegar a este lugar. Tú nos has entregado un evangelio, Dios, que transforma corazones. Un evangelio, Señor, que transforma el alma. Y es lamentable, amado Cristo de la gloria, que de una otra manera nosotros, tu iglesia, lo hayamos desplazado, Señor, por
Cosas, Señor, que no tienen nada que ver con tu evangelio, Dios. La iglesia, Señor, depende de tu salvación, depende de tu palabra, depende de tu gracia salvífica, Dios. Aquí estamos un número de hombres y mujeres, Dios. Nos dimos cita, Señor, porque tú en nuestro corazón los inquietaste a llegar. Aunque sé, Señor, que al final de este servicio tendremos un tiempo de regocijo, Señor, que no sea eso, Dios. Que no sea, Señor, el poder llenar nuestros estómagos con alimento, sino que seas tú, Dios, al cual venimos a darte gloria, al cual venimos a exaltarte sobre todas las cosas. Venimos a escuchar tu palabra, Señor, la palabra que transforma el corazón. Y que sea ella, tu palabra, Dios, la que siga obrando, Dios. Que no haya una división en nuestra mente y en nuestras vidas, Dios, de aquello que escuchamos cada día y que nuestras vidas muestren todo lo contrario, Dios. Ayúdanos a perseverar, a estar constantes, Dios, para que tu palabra siga siendo, Señor, la que avive nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias siempre, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, Dios. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo. Oramos. Amén, Señor. Amén. Dale gloria a Dios.